¿Qué onda, muchacha? Bienvenidos otra vez a Terapia Chapina, el espacio donde podemos hablar de nuestros problemas sin temor a ser juzgados. El día de hoy nos acompaña el abogado y notario, licenciado Josué Rivera. Él es un gran amigo de mi papá y aparte es un excelente profesional, según lo que hemos estado platicando fuera de cámaras. Licenciado, qué gusto tenerlo por acá. Igualmente, gracias por la invitación, José. Estoy muy agradecido con tu persona por vernos en este programa y felicitaciones por tu programa también, ¿verdad? Buena Y onda. pues aquí estamos para poderte ayudar y apoyar en lo que podamos y en las dudas que puedan surgirle a las personas que te siguen en tu canal. Y pues aquí estamos. Vos me decís, ¿cuándo empezamos? Va, buena onda. Si quieres vamos a empezar con la primera, a ver qué tal. En mi colonia hay un señor que se dedica a darle comida con veneno a los gatos de la calle. Incluso una vez lo grabé justo cuando estaba alimentando a un gato. Y al día siguiente encontramos al gatito debajo de un carro ya sin vida. ¿Podría demandarlo con la evidencia que tengo? Fíjate que así la pregunta, sé casi como me la estás haciendo. Ujú. Ah, está muy difícil. Y por ¿Por qué? ejemplo, en el caso cuando pasó lo de Xilapán, que supuestamente los dueños le habían dado alimento a unos perros y como que se hizo una gran bulla mediática, ¿en ese caso se llegó a concluir algo o igualmente no? Fíjate que no. Mm. No, porque lo que sucede es de que no se puede comprobar evidentemente con un video que le estás dando veneno a un gato Cabal. o a un perro. Lo que sucede es de que vos te podrías defender diciendo, no, yo solo lo alimenté Ujú. y no desconozco los motivos por los cuales el animalito falleció. O sea, sí se podría toda vez podamos tomar poco de esa evidencia, de esa comida y pues y posteriormente hacer la denuncia, haciendo ver que es ese poco de comida o esos restos de comida, pues son parte de la comida que la persona le dio al animal Cabal. y fue consecuencia por la cual ese animal murió. Pero, ¿qué pasa con esos restos de comida? Hay que hacer un análisis. Un experto, un perito experto, debe de analizar y ver qué sustancias tienen estos alimentos y determinar si existe alguna clase de veneno que Ocasionado. haya ocasionado la muerte de ese animal. Cabal. Mira, existe la ley de bienestar animal. Ahí están establecidas todas las sanciones que se le pueden imponer a esas personas que se dedican a hacer este tipo de maltratos animales. La verdad es una crueldad lo que hacen, porque los animales son seres vivos. Yo los asemejo mucho con las personas. Tienen Sí, fijo. sentimientos, les duele también. Para mí no habría que hacerle daño. Pero hay personas que lo hacen, que lo hacen. Y yo digo, si le hace daño a un animal, entonces, ¿qué esperamos de esta persona? Si tiene sentimientos y tiene el valor de hacerle daño a un animal, tiene valor de hacer cualquier cosa. Cabal. Pero la ley de bienestar animal, ahí están establecidas las sanciones que se le pueden imponer a estas personas. Por ejemplo, la, las sanciones que le pueden poner son una sanción económica cuando cometes un acto de crueldad que es grave, te sancionan con 4 salarios mínimos. Si es muy grave, te sancionan con 8 salarios mínimos. Si es gravísima, te sancionan con 12 salarios mínimos. ¿Y hay alguna manera de determinar la gravedad del asunto? Por supuesto, gravísima, ocasionó la muerte. Ya. Es una ocasión, si lo queremos ver así, irremediable. Algo que se dio irremediable, no puedes remendarlo. Cabal. Murió, es gravísimo. Pero también la ley establece que si reincide a hacer el mismo hecho, dice que se va a triplicar la sanción. O Mm. sea, si mataste a un gato y te hallan culpable, te van a sancionar con 12 salarios mínimos. Pero ¿qué pasa si reincidiste y te vuelven a grabar y te vuelven a comprobar que mataste a otro animal, sea gato, perro o lo que sea? Entonces te van a sancionar 3 veces. Te van a imponer 3 veces la sanción. Cabal. Entonces ya no van a ser
Tres 12, salarios. 12 salarios mínimos. Van a ser 3 veces 12 salarios mínimos, que serían 36. 36 salarios mínimos. Y claro que la gente puede denunciar estos actos. Con esa evidencia que la persona tiene, que son videos, claro que lo puede denunciar. Cabal. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer fácilmente ante la Policía Nacional Civil. La Ley de Bienestar Animal obliga a la Policía Nacional Civil a que vea estos casos. Otra forma como lo puede hacer es también ante la municipalidad de su localidad. Ajá. Lo puede hacer presentando los videos. Sería excelente que la persona, sin cortar el video en donde estaba grabando a la persona dándole veneno a los animalitos, pudo haber tomado un poco de esos restos, guardarlos en una bolsita sellada y poderlos llevar como medio de prueba Cabal. para que pudieran hacer algo en contra de estas personas que se dedican a hacer maltrato animal. Existe la unidad de bienestar animal, que esa unidad es la encargada de velar por todo esto. Y los fondos de las sanciones que le ponen a las personas por crueldad animal, parte de esos fondos son para la unidad de bienestar animal, para seguir rescatando animales con problemas y también para perseguir a todas estas personas que llevan a cabo actos de crueldad animal. Cabal. Entonces yo, a través de tu programa, yo invito a esta persona que tiene los videos que los muestre ante las autoridades, ante la Policía Nacional Civil o ante la municipalidad. Y si no, pues también lo puede hacer ver ante la Unidad de Bienestar Animal. Esta Unidad de Bienestar Animal está en Zona 9. Está en Zona 9, lo puede buscar en Google como Unidad de Bienestar Animal. Ahí le va a aparecer un correo electrónico, le va a aparecer un teléfono, le va a aparecer la dirección. Entonces yo le invitaría que por lo menos envíe un correo electrónico también a la Unidad de Bienestar Animal para que pueda por ese correo trasladar ese video. Posiblemente las pruebas fehacientes no las tenemos porque no hay restos de la comida que ingirió el gato. Pero por lo menos hay un precedente. Cabal. Hay un precedente, queda como precedente. Y posiblemente al vecino le va a quedar como una advertencia que si lo vuelves a hacer, te vuelvo a denunciar. Cabal. Creería yo. Sí, fijo. Yo creería que estamos ahí, pero si me crees, si querés preguntarme algo acerca del tema, con mucho gusto. Sí, tal vez recalcar este punto de que con la comida es un poco difícil porque realmente nunca puede haber certeza de que la comida que le dio ocasionó la muerte. Pero imaginémonos el caso de que no es comida, sino que fuera con un arma o que fuera con un bate, donde la evidencia es concreta, digámoslo así. Ahí sería mucho más fácil hacer la denuncia, me imagino. Excelente. Con esos métodos, sí podrías hacerlo de una vez. Cabal. Podrías, te digo yo, sería excelente que te dirigieras de una vez a la Unidad de Bienestar Animal. Ahí está el correo electrónico y en ese correo electrónico puedes mandar el video. El video que va a servir de prueba, en donde el individuo, por medio de una arma, ya sea cortante, punzocortante, contundente o un arma de fuego, o es más, tal vez lo golpeó hasta la muerte. Cabal. Porque han sucedido esos casos. Sí, Que fijo. golpean al animal hasta la muerte. Y lo pueda subir el video a través de ese correo electrónico y que la Unidad de Bienestar Animal se encargue de hacer las investigaciones y de perseguir, para mí, al criminal. Pues sí. Definitivamente. Si cometes un asesinato en contra de un perro, también se califica como asesinato. Le estás quitando la vida a un ser viviente. Definitivamente. Debería la población de entender este tema y saber que sí hay una ley que protege a los animales. Y ahí me surge una pregunta. Por ejemplo, obviamente ahorita estamos hablando de perros y animales, perros y gatos que entran en este rubro de animales, pero hay un montón de animales como, por ejemplo, las ardillas. O sea, estas leyes también llegan a proteger a los animales como las ardillas o como los ratones, o dónde se tipifica
¿Qué animales son los que aplican la protección y qué animales no? ¿O cómo es cuál es la diferenciación? Ok, mira, la ley es general. La ley no establece perro o gato. La ley establece animales, bienestar animal. Estamos generalizando todos los animales. Pero sabemos también que los animales exóticos están prohibidos en Guatemala. Ujú. No los puedes tener en cautiverio. No los puedes tener, y mucho menos los puedes maltratar. ¿Supiste la noticia que surgió aquí en Villanueva, donde rescataron a un tigre? Ujú. ¿Sí? ¿Por qué lo rescataron? Porque ¿Por la qué? unidad de bienestar, la unidad de bienestar animal se dio cuenta o denunciaron. Alguien denunció. Esos animales no se pueden tener en cautiverio. Está prohibido. Ante la ley es prohibido tenerlos en cautiverio. Y es por eso que actuaron de una forma inmediata, Cabal. rescatándolo. ¿Por qué? Estaba en cautiverio y estaba destinado a una muerte segura. Sí, porque no está en su hábitat natural. Ahora yo me pregunto, ¿cómo sucedió? ¿Cómo llegó este tigre hasta Villanueva? Si en Guatemala no existen los tigres. Cabal. En Guatemala existe el jaguar, existe el puma, pero el tigre ¿de dónde es? Es de África. Cabal. ¿Cómo llegó hasta acá? Sí, todo el tema de la importación fue ilegal desde un principio. Todo fue ilegal. Todo fue ilegal. Entonces, hay una ley de protección animal que la población debe conocer para saber que sí existen sanciones. Que sí existen sanciones. ¿Y qué establece el Código Penal? El Código Penal establece que si no vas a pagar o si no puedes pagar una sanción, entonces debes cumplir tu condena en la cárcel de acuerdo a lo que dictamine el juez. Si no tienes para pagar, A la cárcel. vas a sufrir varios días en prisión. Entonces, debemos de prevenir esto. Sí, definitivamente. Y la población, pues hacerle conciencia para que proteja a los animales y no al maltrato animal. Buena onda. Sí, es que muchas veces no se conocen ese tipo de leyes y realmente si no conoces como que cuáles van a ser las repercusiones de tus actos, es más probable que las cometas porque no sabes que te va a traer una consecuencia negativa, pero qué bueno que nos explicas esto. No sé si te parece que pasemos a la siguiente pregunta. Perfecto. Buena onda y muchas gracias. La verdad es de que me quedó muy claro todo. Dice, tengo una deuda impagable con el banco y los intereses que debo pagar son cada vez mayores. He hecho hasta lo imposible para ir saliendo de la deuda, pero sencillamente no puedo. Ya recorté mis gastos a lo estrictamente necesario, pero aún así no salgo. ¿Qué podría hacer al respecto? Ante tu mismo banco o ante tu misma entidad financiera, puedes solicitar que te reestructuren la deuda. Que te reestructuren la deuda y que te den una ampliación de ese plazo para que la cuota se reduzca. Al ampliarte el plazo, la cuota va a reducir y Ujú. puede hacer que te alcance a pagarla. Pero ¿qué pasa también en algunos otros casos? También sucede en que la persona posiblemente no puede pagar, aunque reduzca todos sus gastos, no puede pagar porque tiene préstamo en un banco, tarjeta de crédito en otro banco y tiene otro financiamiento en una cooperativa y tiene varios financiamientos en diferentes lugares, hasta 5 o 6 financiamientos en diferentes lugares. ¿Qué puede hacer esta persona? Si ya no puede pagar uno o paga uno, deja descubierto otro, entonces, ¿qué puede hacer? Lo que puede hacer es acercarse a una entidad financiera y pedir que le unifiquen sus deudas, una unificación de deudas y que le den un plazo más amplio. Pero el consejo que yo te doy es, nunca dejes de pagar. Nunca dejes de pagar, ¿por qué? Si tu préstamo tiene una garantía que es fiduciaria, dejaste a un fiador como garantía, ¿qué va a pasar? Van a embargarle el sueldo al fiador también. Si en caso no pueden embargar tu sueldo porque ya no tienes sueldo, porque
dejaste de trabajar, porque ya no tienes cuentas monetarias. Lo único que pueden hacer es arraigarte para que no salgas del país. Pero si tu fiador sí está trabajando y sí tiene cuentas monetarias o de ahorro, el juez puede dictar un arraigo para tu fiador, embargo de cuentas monetarias, embargo de salarios. Entonces, con esto estarías afectando un montón al fiador. Fijo. Y si es tu amigo, vas a perder la amistad. Bueno, este es en el caso en que tengas fiador. Y si no tienes fiador, de igual forma te van a embargar, te van a arraigar, te van a embargar sueldos y salarios, cuentas monetarias de ahorro, todo tipo de cuentas. Te van a arraigar, no vas a poder salir del país. ¿Sí? Cabal. Si tienes propiedades a tu nombre, también te van a embargar las propiedades. Muchas personas pensarán, es una garantía fiduciaria. La garantía fiduciaria para mí es más peligrosa que la garantía hipotecaria. Ahí te voy a explicar por qué. Porque la garantía fiduciaria pueden disponer de todos tus bienes, cuentas monetarias, sueldos, te arraigan, Vehículos. todos tus bienes pueden disponer de ellos. Toda vez que tenga tu nombre, pueden disponer de ellos, pueden embargarlos. Entonces, cuando tienes un préstamo y dejas como garantía una casa, que a eso le decimos garantía hipotecaria, Ujú. el banco únicamente puede cobrarse con la casa. Porque en Mm, palabras sencillas es, dame un préstamo y si yo no pago te entrego mi casa. En palabras sencillas, así es. Entonces, ¿qué le ofreciste al banco? Tu casa. ¿No pudiste pagar? ¿Qué te va a quitar? Tu casa. pues Pero sí. ese no es el tema, no queremos que nos quiten la casa. Lo que queremos es salir, pero con una cuota más cómoda. Entonces busquemos una entidad financiera que nos pueda unificar todas las deudas y darnos un plazo razonable para que la cuota nos quede alcanzable a nuestra estabilidad económica. Ya. Entonces, yo me aconsejo a toda la población que saque un crédito es, por favor, no dejen de pagar. Existen otras maneras, existen formas. Si no puede pagar la cuota completa, pague lo que tenga. Acérquese a negociar. Acérquese a negociar. Si es una tarjeta de crédito, los intereses están yendo hasta las nubes. Lo que pueden hacer es ir y hacer un convenio de pago con el emisor de la tarjeta de crédito, hacer un convenio de pago y que congelen la tarjeta de crédito. Al congelarla, vas a pagar única y exclusivamente la cantidad que te están dando en ese momento, que ya incluye capital, intereses, recargos moratorios y todos los recargos que te puedan poner. Pero ya sabes que vas a trabajar sobre un número y ese número ya no se va a mover porque lo van a congelar. Y esa opción la tienen todas las entidades financieras que se dedican a dar tarjetas de crédito. Buena onda. La verdad es que sí me ampliaste un montón el conocimiento en ese tema porque no sabía que habían todas estas medidas y que podríamos optar a cada una de ellas, pero muchas gracias por tus consejos. No sé si te parece bien que sigamos con la siguiente pregunta. Sí, a la hora. Buenísima onda. Dice, mi mamá falleció repentinamente y no nos dejó ningún tipo de testamento. La casa en la que vivimos está a su nombre, pero hay un tío que dice que él debería quedarse con la casa. Siempre que tiene la oportunidad, nos pregunta que si ya hemos visto a dónde nos vamos a mudar, pero mis hermanos y yo ya decidimos que no nos vamos a dejar desalojar. ¿Cómo podríamos proceder legalmente para poner la casa a nuestro nombre? Ok. Siempre, cuando existen este tipo de problemas, lamentamos el fallecimiento de la señora, pues, pero cuando existen este tipo de problemas, cuando la persona muere sin dejar testamento, existen un montón de dueños para la casa, existen un montón de dueños para el carro, para todos los bienes existen un montón de dueños, pero la verdad es que la ley llama a suceder, en primer lugar, a suceder, te digo, en palabras más sencillas, que la ley llama a los hijos, en primer lugar, a los hijos adoptivos y al cónyuge. Al cónyuge es el esposo o la esposa. En primer lugar, llama la ley a estas tres personas. La ley no establece tíos, sobrinos. Entonces, yo le aconsejo a esta persona que
haga un proceso sucesorio intestado, en la cual participen los hermanos. Deben participar los hermanos obligatoriamente. Todos. Todos los hermanos. Sean hermanos o medios hermanos. Todos que sean hijos de la misma señora. ¿Sí? Hermanos o medios hermanos. Y si hubieran hijos adoptivos, también tienen que participar. Si estuviera en vida el papá, también tiene que participar. Si estuvieran casados, también tiene que participar. Porque de allí nace la junta de herederos. Pero estas son las personas que conforman la junta de herederos. No la conforman los tíos, ni la conforman los papás del causante. Cuando te digo causante es del fallecido. Okay. Tampoco la conforman los papás del causante. Porque la ley llama a suceder, en primer lugar, a los hijos adoptivos y al cónyuge, si es que está vivo. Cabal. Al cónyuge. Y por ejemplo, yo ahorita entiendo que ese es el primer grado, ¿verdad? El de los hijos, hijos adoptivos y cónyuge. Después viene algún otro nivel y luego se va a otro nivel en el caso de que no existan hijos ni esposo, digámoslo así. ¿Cuál sería el siguiente nivel que tenemos que ir? Te lo voy a explicar en palabras sencillas. Si no existieran hijos, como por ejemplo en una persona que nunca tuvo hijos y que nunca se casó y que tuvo bienes, los que van a sucederlo son sus papás, sus padres y sus hermanos. Ok, el núcleo familiar que le conocemos. El núcleo familiar, sus padres y sus hermanos. Pero si te das cuenta, en ningún momento mencionamos tíos. ¿Sí? En ningún momento mencionamos tíos. No, el tío no tiene ningún derecho. No cabe la posibilidad. No cabe la posibilidad en que un tío pueda apropiarse de una casa, un terreno o de cualquier bien de los sobrinos. No cabe la posibilidad. Toda vez la propiedad sí esté a nombre de la señora como nos lo menciona en la pregunta. Cabal. El tío no tiene ninguna posibilidad. Lo que ella sí puede hacer es denunciarlo ante la policía. Porque él quiere apropiarse de algo que no le corresponde. Y si en caso existiera esa posibilidad de llevar a cabo ese acto en que el tío saque a los sobrinos de su casa y él se apropiara de la casa, eso repercute en el delito de usurpación. Está usurpando un lugar que no le corresponde y está penado con prisión. Lo que tienen que hacer, como te lo repito, lo que tienen que hacer los muchachos es hacer un proceso sucesorio intestado para poder hacer el traslado del dominio. El traslado del dominio, te lo digo en palabras sencillas, o sea, hacer el traspaso de la propiedad a su nombre. Cabal. ¿Sí? Y la ley manda a suceder a todos en partes iguales. Ok. A todos en partes iguales para que un hermano no crea que tiene más derecho que otro. La ley manda a suceder a todos en partes iguales. Y por ejemplo, una duda que me surge, ¿qué sucede si no intestan? ¿Hay algún tiempo específico en el que tienen que intestar? Y por ejemplo, que se les va el tiempo y pasan años, o siempre y cuando intesten, ellos tienen el derecho de reclamarlo como propio. Mira, no existe un tiempo establecido para poder llevar a cabo un proceso sucesorio intestado. Okay. No existe un tiempo establecido, pero lo aconsejable es que lo hagas lo más rápido posible. Okay. ¿Por qué? Supongamos que son 5 hermanos. Los 5 hermanos conforman la junta de herederos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si un hermano fallece? Y si ese hermano tuvo hijos. Se vuelven más personas. Entonces, los hijos del hermano tendrían que también conformar la junta de herederos. ¿Y por partes iguales o se dividiría en la parte que le correspondía al papá? O sea, la
las partes son iguales. La parte que le corresponde expresar al papá, perdón, es una parte alícuota igual que a los demás. Esa parte le correspondería a los hijos. Ok. Solamente esa parte alícuota. Pero ¿qué sucede si uno de los hermanos se fue a vivir, por ejemplo, a México? Allá falleció. Sus hijos nacieron en México. Decime cuándo vienen aquí a Guatemala a llevar a cabo el proceso sucesorio intestado. Y si son menores de edad, los tiene que representar la mamá. Entonces yo aconsejaría, bueno, yo aconsejo siempre que el proceso sucesorio intestado se lleve lo antes posible para evitar todo este tipo de inconvenientes que se nos vienen después con los años. Se vuelve un problema súper grande. Cabal. Entonces yo creería que antes de que ese problema se vuelva súper grande, que minimicemos y que lo hagamos de inmediato. El proceso sucesorio intestado es un proceso que relativamente en costos pues es un poco elevado. Es un poco elevado. En muchas ocasiones no depende mucho del notario, sino que del avalúo que se haga. El avalúo tiene que hacerse por medio de evaluadores autorizados por finanzas públicas, lo que le conocemos el DICABI. Ujú. Hay que hacerse un avalúo por medio de estos evaluadores y de allí se va a determinar el impuesto que se debe pagar. Y luego, pues, honorarios de notario, gastos que se deban hacer. Estos actos llevan publicaciones en el Diario de Centroamérica. Ah, sí. Hay que hacer publicaciones para saber si antes de la Junta de Herederos, antes de que se haga la Junta de Herederos, se hacen las publicaciones para ver si existe alguien con igual o mejor derecho. Y en esa publicación se hace ver en qué lugar y en qué horario se va a llevar la Junta de Herederos para quien crea que tiene derecho pueda apersonarse ese día a la Junta de Herederos y alegar su derecho. Sí, puede ser el caso de un medio hermano que los hermanos del núcleo no lo conocían, pero que la mamá o el papá sí lo había reconocido, digámoslo así. Puede ser. Y entonces si aparece este medio hermano, él va a tener derecho. Entonces tenemos que incluirlo dentro de la Junta de Herederos. Cabal. Es por eso que este proceso, que es el proceso sucesorio intestado, se vuelve relativamente largo. El proceso lleva aproximadamente un lapso de 1 año. De barato. Mm. Puede ser más. Y durante ese periodo sí pueden vivir dentro de la casa algunos hijos o hay algún impedimento. No hay ningún impedimento. Ellos tienen que ponerse de acuerdo quién va a vivir en la propiedad mientras se determine este suceso. Cabal. Y mientras termine el proceso, tienen que ponerse de acuerdo quiénes van a vivir en la propiedad. Pero como te digo, ante la ley, todos tienen el mismo derecho. Todos los que conforman la Junta de Herederos. Ya. Sí, el tío, abuelo, primo, las demás personas quedan fuera. Perfecto, te lo agradezco mucho. La verdad es de que qué importante esta información. Realmente yo sí no estaba al tanto de que esto, ni de los niveles que existían de jerarquías, digámoslo así, ni que teníamos que hacerlo público en el Diario de Centroamérica, pero obviamente todo tiene sentido. Entonces te lo agradezco muchísimo y no sé si quieres que pasemos a la siguiente Sí. pregunta. Dice, ¿qué sucede si una persona que sabe que tiene SIDA sigue teniendo relaciones sexuales sin protección? En el caso de un amigo bisexual que, a pesar que sabe que está enfermo, sigue teniendo relaciones sexuales con un montón de personas. Yo le he dicho que eso no es correcto, pero no me hace caso, por lo cual he querido tomar cartas en el asunto, pero no sé si yo puedo proceder legalmente o hacer algo. Ok. Este tema es bien delicado. Este tema es bien delicado porque muchas veces, por querer hacer el bien, nos buscamos un problema. Ujú. ¿Por qué te lo digo? La cuestión está de que hay un tipo que está regando el virus a diestra y siniestra. Pero ¿quiénes son los obligados a denunciarlo? No sé. La persona infectada. Única y exclusivamente la persona infectada
y debe de comprobar fehacientemente que esta persona la infectó intencionalmente. ¿Sí? Yo como vecino no lo puedo hacer porque a mí no me ha infectado. A no ser que yo quiera que me infecte, pues. Y lo hago intencionalmente, entonces ya no vale. Cabal. Pero las únicas personas que están en el derecho de denunciarlo ante las autoridades competentes, ante el Ministerio Público, digamos, son las personas infectadas que puedan comprobar que él lo hizo con intención. Lo pueden denunciar ante el Ministerio Público. Y claro, si llegan a comprobar que esta persona ha estado llevando ese tipo de actos a sabiendas que él tiene ese virus, por supuesto que hay repercusiones. Legalmente lo tienen que perseguir. Lo tienen que perseguir legalmente. Lo deben perseguir legalmente para procesarlo. Y claro, está penado con prisión. Está penado con prisión. Hay que llevarlo ante los tribunales. Y si las pruebas son contundentes y el juez determina que la prueba es suficiente para ligarlo a un proceso, lo van a ligar a un proceso. ¿Y por qué lo van a hacer? Para que nos siga infectando a la gente. Pero lo puede hacer única y exclusivamente la persona que está siendo afectada. Yo como vecino lastimosamente no lo puedo hacer. Yo creo que estoy haciendo lo correcto con denunciarlo. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Esto es lo delicado. Que en vez de hacer un bien te vas a perjudicar. ¿Sabes por qué? Porque ninguna persona en la República de Guatemala está autorizada para divulgar que un individuo tiene SIDA. Ninguna persona en Guatemala está obligada a hacerlo, ni en el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces esa persona está divulgando una información confidencial que puede traerle repercusiones al infectado. ¿Y cuál repercusión crees que le vendría a él? Fijo que lo van a discriminar. Rechazo social. ¿Cómo se transmite el VIH? Con relaciones sexuales. Y si no tenés relaciones sexuales y mantenés una amistad con alguien que tiene VIH, ¿se te puede pegar? No. No se te puede pegar, no se te puede transmitir. Ese virus no se te va a transmitir. Solamente si tenés relaciones sexuales. Pero la gente tiene mucho miedo. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Empieza el rechazo. El rechazo social. Comienza el rechazo social. La persona que provocó ese rechazo social va a ser perseguida penalmente. Y a ella sí es más fácil comprobarle que ella fue la que divulgó. Entonces yo realmente le aconsejo a la amiga que nos sigue en tu canal que pues se evite estos problemas y que trate la manera de ser discreta en ese tema y que por favor por ningún motivo lo hagas viral o lo hagas como público para que después la persona con el síndrome tenga repercusiones en la vida, tenga rechazo y entonces esta persona sí te pueda denunciar a ti. Y quien va a terminar en la cárcel puede ser tú. ¿Sí? Entonces, porque la ley sí es bien clara y establece que nadie puede divulgarlo porque hay sanciones a quien divulgue. Yo realmente pensaba que lo correcto era divulgarlo en todo caso
siempre no para que lo rechazaran socialmente, sino para que otras personas que tal vez todavía no estaban infectadas lograran evitarlo. Pero sí tiene mucho sentido que más como es el contexto guatemalteco, si se hace público una información como esta, solo va a servir como motivo de discriminación y obviamente la persona afectada va a ser la persona que no solo ya tiene una enfermedad tan grave, sino que además con el rechazo social va a ser una situación muy difícil de vivir. Por supuesto. Como bien lo decías, la persona ya tiene un problema. Tiene una enfermedad que es una enfermedad terminal. Y si lo divulgas, él va a tener otro segundo problema, que va a ser el rechazo. Y posiblemente esto acelere su partida. Entonces, si a mí me infectaron, entonces yo sí lo voy a hacer. Yo sí voy a denunciarlo. ¿Por qué? Porque este individuo sabía. En mi caso, pues, esta mujer sabía que tenía el VIH positivo. Ella lo sabía. ¿Y cómo lo sabía ella? Porque había hecho exámenes. Estaba llevando un control médico. Ahí podemos comprobar que ella sí lo sabía. Ujú. Y tenemos también la fecha de cuando ella lo sabía, porque desde que empezó su control médico, tenemos la fecha. Y si tuvo relaciones conmigo, tiempo después de la fecha en la que ella supo que tenía el VIH, no hay duda que lo hizo con intención. No hay duda que lo hizo con intención para afectarme. Entonces ahí yo sí lo voy a denunciar. Como afectado, yo sí lo puedo denunciar. Hay formas de hacerlo. Lo puedes hacer de una forma civil o penal. Civil para que te paguen todos los daños y prejuicios que ocasionó en tu persona. Y penal para que esta persona esté encerrada y no siga haciéndole daño a la gente. No sé si quieres que avancemos con las preguntas. Sí, por supuesto. Dice, mi hermano vendió mi PlayStation sin mi autorización. ¿Puedo proceder legalmente para que me pague o algo? No tengo mayores pruebas porque en la casa no hay cámaras ni nada. Pero además de mi mamá, él es el único que está en la casa. Además, él tiene serios problemas de adicciones, entonces no dudo en que vendió el Play para comprar alguna droga. Muy buena pregunta. Realmente esto puede suceder en las familias, hasta entre las mejores familias, dicen, ¿verdad? Cabal. Eso puede suceder. Mira, realmente para poder denunciar a una persona, como principal punto, para poder denunciar a una persona, tienes que tener las pruebas fehacientes, las pruebas concretas de que este hecho fue ejecutado por una persona. Y si estamos hablando de que no hay cámaras en la casa, si estamos diciendo que no tenemos ninguna prueba, en el ámbito legal esto se llama presunción. Estamos presumiendo que algo sucedió y que alguien ejecutó ese hecho, pero no tenemos ninguna certeza de que eso, bueno, de que el hecho sucedió, sí, porque el PlayStation se desapareció, Cabal. pero que haya sido el hermano quien se lo llevó, es una presunción. Estamos presumiendo que él fue porque tiene problemas de adicción, porque tenía gastos que pagar o por cualquier otro motivo. Pero estamos presumiendo que él lo tomó. Pero no tenemos ninguna prueba contundente que nos pueda llevar a que él fue el que lo tomó. Otra cosa bien importante es que para poder denunciar, si en caso tuviéramos una prueba, como por ejemplo el testimonio de un vecino que lo compró, podría ser una prueba. Ujú. El testimonio de un vecino que compró el PlayStation. Podemos tener esa prueba. Pero nosotros también tenemos que demostrar que ese PlayStation es de mi propiedad. ¿Y cómo se demuestra una propiedad? Con una factura. Por supuesto. Tienes que tener la factura en donde establezca que ese PlayStation te costó tal valor y que lo compraste en tal fecha y que tiene un número de serie y varios números que realmente a veces ni los conozco, pero son varios números que tienen las facturas. Pero tienes que tener la factura que te comprueba como propietario del bien, primero. Segundo, la prueba, ya sea video o testimonial,
de la persona que tomó el PlayStation. Como te digo, un vecino puede dar su testimonio que quién se lo vendió, cómo era el tipo que se lo vendió. ¿Qué podría servirte ante el juez para poder comprobar que quién fue el que tomó ese objeto? ¿Quién fue el que se lo llevó? Pero Eso es complicado. sin pruebas no va a prosperar. No puede prosperar. Sí, porque es una presunción. Es una presunción, como platicábamos. Estamos presumiendo que eso sucedió. Muchísimas gracias, licenciado. No sé si quiere que pasemos a la última. ¿Sí? Por favor. Hace 10 años me vi involucrado en un trágico accidente de tránsito. Yo iba manejando en la zona 10 cuando un niño se cruzó la calle repentinamente. Intenté frenar, pero no me dio tiempo. Cuando vi por el retrovisor, vi el cuerpo del niño tirado en el suelo. Mi hermano, quien iba de copiloto, me dijo que nos fuéramos porque si el niño se moría, me iban a meter preso. Estuve buscando la noticia desesperadamente hasta que me enteré que el niño sí había fallecido. He tenido la conciencia manchada desde entonces y me sigo preguntando, ¿qué hubiera pasado si me hubiera hecho responsable? Espero que me puedan ayudar. Ningún abogado te va a aconsejar que huyas del lugar. Los abogados aconsejamos, quédate, préstale. No le puedes prestar los primeros auxilios porque no eres médico, pero sí, asístelo, ayúdalo, frena, para tu carro, paga el motor, bájate, ve con la persona afectada, ve cómo se encuentra. Si la persona falleció, quédate en el lugar, explícale a las autoridades qué fue lo que sucedió. Eso es lo que yo aconsejo, quedarse en el lugar. Esto te va a ver como una persona responsable, y que quisiste ayudar al individuo que sufrió lamentablemente este hecho de tránsito y que la persona que atropellaste falleció y en este caso fue un niño. Yo creo que entraría más en shock al saber que fue un niño al que atropellé. Yo no pienso que la gente quiera huir, porque mucha gente, creo yo, que se encuentra igual que este joven. Si huyó del lugar, tendrán ese cargo de conciencia todavía, pensarán qué fue lo que sucedió y qué me pudo haber sucedido. Pero aquí vamos a la pregunta de la persona. ¿Qué me pudo haber sucedido? En primer lugar, lo arrestan, lo llevan a tribunales, a que el juez le indique el motivo de su detención y su primera declaración. En su primera declaración, él tiene que hablar con su familia para que la familia le consiga rápido una constancia de ingresos, que le consiga rápido un recibo de agua, luz o teléfono. ¿Por qué? Porque yo como abogado le voy a pedir al juez que te dé una medida sustitutiva, basándome en que este fue un homicidio culposo. O sea, sí fue tu culpa, sucedió, fue un accidente de tránsito, nunca quisiste haberlo cometido. En tu mente no estaba que sucediera. Sin embargo, sucedió. Pero yo como abogado le digo al juez, pero mi cliente está dispuesto a pagar económicamente todos los gastos que repercutan de este suceso. ¿Entonces qué gastos te van a imponer? Los gastos funerarios y una caución económica hacia la familia, como para resarcir el daño. Yo sé que el daño no se puede resarcir. El daño está hecho y es irreparable. Pero también la familia debe de comprender que no estabas planeando hacerlo. Sucedió fortuitamente y que el caso te llevó a ese hecho, pero que por cosas del destino, el niño se atravesó en el momento menos indicado y que por tratarse de un niño te sentís aún más culpable, te sentís más dolido, te sentís todavía más frustrado por tratarse de un niño.
¿Qué es lo que va a dictar el juez? El juez te va a dictar una medida sustitutiva. Lo que muchos conocemos como salió bajo qué? Fianza. Bajo fianza. Muchos lo conocemos así, pero realmente se llama arresto domiciliario. Te dan un arresto domiciliario. Tienes que ir a firmar un libro, un día específico que te dicte el juez. Tienes que ir a firmar un libro. Y debes de resarcir económicamente a la familia. ¿Y por qué te dan arresto domiciliario? Porque el Ministerio Público tiene que hacer las pruebas necesarias, perdón, la investigación necesaria para recaudar todas las pruebas, para saber en qué circunstancias ocurrieron los hechos, si hubo negligencia, si hubieron otros factores, como por ejemplo, estuviste bebiendo bebidas alcohólicas o en ese momento te encontrabas bajo un efecto de droga. Situaciones que puedan agravar tu situación. Pero, si en estas circunstancias, aún así, llegaran a probar de que estabas bajo efectos de alcohol o bajo efectos de una droga, igual, en tu mente, nunca, nunca planeaste hacerle daño a esa persona. Nunca planeaste matarlo. Entonces, se resume a un homicidio culposo. Es tu culpa. Sí, es tu culpa. Pero estoy resarciendo los daños. Y yo me quedo también afectado emocionalmente. Me quedo afectado. Pero vas a quedar en libertad. Vas a quedar en libertad. Un alto porcentaje de estos casos siempre quedan en libertad. Porque no se logra comprobar que lo hiciste intencionalmente. No se puede comprobar que lo hiciste intencionalmente. A no ser que hayan grabaciones y que miren que timoneaste para matarlo. Entonces ahí pues sí hay intención de hacerlo. Y es más, cuando van a ver los datos, se dan cuenta que al que atropellaste fue al exnovio de tu mujer. Ahí. Entonces, digamos de que tal vez tuvo alguna clase de intención, ¿no? Cabal. Pero son casos muy fortuitos. ¿Cómo se te va a atravesar alguien que te cae mal o alguien al que no se lleva bien con tu persona en la carretera y lo vas a atropellar? ¿No? ¿A quién atropellas en la carretera? A Si es que perros, niños. sucede, si es que esto llegara a suceder y primero Dios no nos suceda ni a vos ni a mí. Cabal. Pero digamos, ¿a quién vas a atropellar en la carretera, en las calles, en las avenidas? ¿A quién? A una persona que en tu vida jamás has visto. ¿Cómo era tu intención entonces de matarlo? No hay ninguna intención. Entonces no existe la posibilidad en esos casos. No existe la posibilidad que te liguen a un proceso, que te lleven más allá, que te dejen en prisión. Esos hechos casi siempre, te digo, en un porcentaje muy alto, te dan arresto domiciliario. Mientras hacen la investigación, el Ministerio Público recauda todos los medios de prueba, luego se da una siguiente audiencia, en la que ya te pueden dictar tu libertad, porque no fue tu intención llevar a cabo este hecho o este acto. Entonces, para la persona que nos pregunta, esto es lo que le hubiera sucedido. Esto es lo que hubiera sucedido. Únicamente le hubieran pedido una caución económica para la familia y que se hiciera cargo de todos los gastos fúnebres. Y sí, lo hubieran arrestado, pero domiciliario. Le hubieran dado arresto domiciliario. Entonces, creo yo que la gente se asusta demasiado cuando sucede, porque no conocen cómo es que sucede esto y qué es lo que va a pasar allá adentro. Mucha gente lo desconoce. Pero yo quiero que sepan de que no es tan malo como parece. Si esto sucede,
quédense en el lugar. El abogado se los va a agradecer que se queden, porque es más complicado. Si te agarran después en fuga, es más complicado. Ahí ya vienen otras repercusiones. Si ya estás dado a la fuga, pues ahí ya se complica más la situación. Pero si te hubieras quedado, esto es lo que hubiera sucedido. Buenísima onda, te lo agradezco mucho. Y qué curioso, porque muchas de las dudas que estaban acá yo hubiera pensado en actuar diferente a lo que la ley dicta, pero qué bueno que sí se respeta, porque un accidente le puede ocurrir a cualquier persona. Entonces yo sí me imaginaba que cuando eso sucedía y moría la persona, definitivamente te ibas al bote, y qué bueno saber que existen estas medidas que te detienen de ir necesariamente a la cárcel, ¿verdad? Que yo creo que es un miedo que muchas personas tenemos. La ley es bien clara y tiene pues estas medidas que pueden en algún caso pues ayudarte a solventar esa situación jurídica y a librarte pues de ir a prisión. Muchísimas gracias, licenciado. La verdad es que te agradezco mucho tu tiempo, y la verdad es que respondiste muy bien a todas las preguntas. Yo me llevo mucha información que realmente desconocía, entonces te lo agradezco mucho. ¿Tenés algún canal de TikTok o algo así? Bien, yo tengo un canal de TikTok. Ahí me pueden buscar como Josué Rivera. Ahí aparezco también en Facebook. Aparezco como Oficina Jurídica del licenciado Josué Rivera. Ahí subo periódicamente información con relación a casamientos, con relación a divorcios, y una que otra pregunta que pues también algunos clientes nos hacen, como Cabal. por ejemplo, hay un caso en que una persona pregunta si puede vender su casa aún estando hipotecada en un banco. Y la respuesta es sí, sí la puedes vender. Sí la puedes vender. Claro que necesitas hacer una serie de procedimientos y uno de esos procedimientos es solicitarle una autorización a la entidad financiera para que te permitan vender la propiedad. Por supuesto que te van a dar esa autorización, pero con unas condiciones. Te van a dar esa autorización con unas condiciones. ¿Y la condición cuál crees que es? Pagar la hipoteca. Pagar la hipoteca. Pagar la hipoteca a la entidad financiera no le importa en cuánto la vas a vender. A la entidad financiera lo que le importa es págame la hipoteca. Y lo demás no me importa. Mm. Pero esa es una pregunta que muchas personas se hacen y que desconocen si se puede o no se puede hacer. Y la Sí. respuesta es sí se puede. Sí se puede vender. Hay que hacer una serie de procedimientos que un abogado los puede ayudar para poderlo hacer, pero sí se puede. Y más que todo, en aquellos casos en el que les llegó el agua al cuello, decimos, no pueden seguir pagando la hipoteca, no pueden seguir pagando la casa que está hipotecada, pero no quieren perderlo todo, porque ya han pasado 10 años desde que están pagando la propiedad. Entonces no queremos perderlo todo. Tome la decisión, véndala. Puede venderla. No va a ganarlo todo, pero por lo menos tampoco lo va a perder todo, Cabal. ¿verdad? Pues ahí estamos en Facebook, oficina del licenciado Josué Rivera. En TikTok aparezco como Josué Rivera. Y pues mi oficina jurídica la tengo en zona uno, en el edificio Cofiño. Lo pueden buscar ¿cómo le dicen? Google, En no. Google, En en Waze. Waze. Lo pueden buscar en el Waze como edificio Cofiño. Yo estoy en el 5.º nivel. Y ahí con todo gusto puedo resolver las dudas. Algo bien importante que creo que mucha gente no sabe, es que ahora los abogados estamos dando asesorías legales sin costo. Por ejemplo, yo soy uno de ellos. Yo estoy dando asesorías legales sin costo para que la gente pueda tomar una mejor decisión. Por ejemplo, al momento de divorciarte. Antes de divorciarte o de tomar esa decisión del divorcio, yo te puedo dar una asesoría. ¿Qué es lo que mejor te conviene? Si ya realmente crees que se terminó la relación y que no hay ninguna esperanza de reconciliación, entonces
podemos platicar y yo te puedo asesorar para que tomes tu mejor decisión. ¿Qué es lo que más te conviene? ¿Qué es lo que más te conviene? Y realmente, lo que más conviene es divorciarse de común acuerdo. De común acuerdo para que ambas partes queden tranquilas. Yo siempre recomiendo, hay que divorciar. Si van a divorciar, si ya tomaron esa decisión, háganlo de común acuerdo. Para que puedan ustedes, como iniciaron felices, terminar también felices. Cabal. Repartiendo los bienes que corresponden al vínculo familiar, sabiendo a quién le va a quedar la custodia de los niños y cuánto va a ser la pensión alimenticia que van a pagar. Yo creo que una asesoría no se le puede negar a nadie, porque creo que hay personas de escasos recursos que no logran juntar para pagar una asesoría jurídica o una consulta jurídica, le dicen los abogados. Cuando yo estaba más chavo, fui a un edificio y tenía una duda bastante fuerte y quise hacer una consulta al abogado y me dijo, usted debería aprender a leer, me dijo, porque aquí en la puerta dice que toda consulta es cobrada, me dijo. Ay, perdón. Maceta el abogado. Toda consulta es cobrada, me dijo. Bueno, ahí me quedó esa imagen grabada. Pero entonces yo dije, algún día yo voy a ser abogado, dije, y pues yo no me voy a comportar de esa manera, porque en ese momento yo no tenía dinero para pagar esa consulta. Cabal. Pero son cositas que uno va aprendiendo en el camino y profesionalmente, pues si puedes ayudar a alguien y si en tus manos está, pues ayúdalo, ¿verdad? Cabal, muchas gracias, licenciado. La verdad es de que se lo agradezco mucho. Y también a la gente que nos vio y mandó sus preguntas, la verdad es que se los agradezco un montón. Estamos a la orden y pues otra invitación no caería mal. Cabal, buena onda, gracias. Bueno. Nos vemos hasta la próxima. Buena Chao. onda.